Buenas tardes, queridas maestras y maestros que nos acompañan. Yo soy Luz Claudia Gómez y trabajo en la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación. Albanuri Martínez, nuestra directora, les envía un cálido saludo. En primer lugar, pues quiero agradecerles a ustedes su presencia en este espacio, pero sobre todo su presencia en la vida de niños y niñas durante este último año tan particular y para muchos tan dolorosos. Ustedes han hecho posible que el vínculo con ellos haga posible que la escuela sobreviva. Bueno, durante muchos años con mi compañera Ángela Blanco hemos coordinado el concurso Leer y Escribir, que tiene como fin que los estudiantes y docentes de colegios oficiales y privados puedan resignificar y transformar sus propias realidades a través del acercamiento grato y desprevenido a la lectura y a la escritura, y en relación con esta última que puedan hacer una búsqueda de una escritura creativa como posibilidad del desarrollo de sí mismos, de la estructuración como individuos, como ciudadanos y como posibilidad del ser. Para la versión 2020-2021 del concurso se seleccionó el tema Cuando un virus cambió el mundo, invitando a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de colegios oficiales y privados nos cuenten historias sobre ese virus que nos ha estado rondando desde hace ya más de un año, el COVID-19. Pues todos lo hemos vivido, la emergencia sanitaria por el coronavirus nos ha obligado a implementar estrategias de cuidado individual, de cuidado colectivo, el aislamiento en casa ha implicado cambios en la convivencia cotidiana, en nuestros estados emocionales y afectivos, en las dinámicas escolares y laborales, la posibilidad de vincularnos, de comunicarnos, en los ritmos de vida, entre muchas otras situaciones. Como lo hemos planteado en la descripción del concurso, desde esta temática esperamos que la escritura se convierta en un vehículo para que los estudiantes y las estudiantes expresen aquello que han identificado y sentido como frustraciones, inconvenientes, angustias, enfados, miedos, y también aquello que viven y afrontan como oportunidades. Esto nos ha llevado a que se desarrollen estrategias innovadoras para relacionarse, para enseñar, para aprender, se han fortalecido vínculos familiares, se han originado nuevas situaciones, nuevas relaciones. Entonces procuramos que a través del concurso hagamos de la palabra escrita y la construcción de historias un mediador para el optimismo, para la creatividad y en algunos casos para la sanación. Una parte fundamental del proceso pedagógico del concurso son los talleres que realizamos con estudiantes y ahora con ustedes. Los talleres tienen como objetivo brindarles elementos conceptuales y prácticos que permitan que realicen el acompañamiento a sus estudiantes para una producción narrativa creativa mediante la escritura en las diferentes tipologías textuales que contempla el concurso. Bueno, pues hoy nos acompaña en este taller de crónica Juan Guillermo Cárdenas, quien es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en educación de la misma universidad. También ha sido promotor de lectura de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Bibliored, y tallerista en escritura creativa en distintos espacios culturales. En el año 2007, Juan Guillermo participó en la antología de talleres de crónicas barriales con su crónica Bogotá entre ruedas. Esta iniciativa se dio en el marco de Bogotá, Capital Mundial del Libro. Juan Guillermo entonces nos va a compartir claves para acompañar la escritura de una crónica respecto a los sucesos que se han presentado con este visitante que llegó a nuestro mundo hace un año, el COVID-19.
Antes de darle paso a Juan Guillermo, aprovecho para comentarles que durante el taller, en el chat encontrarán un link para que registren su asistencia y también periódicamente estaré colocando el link del sitio del concurso en Red Académica, donde está toda la información sobre el mismo y las condiciones para participar en este concurso. Igualmente, los y las invitamos a través del chat a publicar sus comentarios y preguntas que surjan desde la experiencia del taller. Bueno, pues ahora sí, Juan Guillermo, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Luz Claudia, por esa calurosa bienvenida. Muy buenas tardes para todas las maestras y los maestros que se conectan a esta hora de la tarde con nosotros. Es para mí un verdadero placer estar en compañía de ustedes en esta tarde. Y pues nada, en primer lugar, pues agradezco muchísimo y muy especialmente a la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación Distrital, a Luz Claudia, a Ángela y a todo el equipo de trabajo que hace posible que podamos tener este espacio de encuentro en esta tarde. Casi siempre se lleva como las luminarias la persona que está acá hablándoles, ¿no? Pero para que esto sea posible, mucha gente detrás que ustedes no pueden ver, que de pronto están ahí como tras bambalinas, se esfuerza mucho para que esto sea posible. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento para todos ellos. Y también, por supuesto, mi agradecimiento para todos ustedes que en esta hora de la tarde han tenido a bien acompañarnos en este espacio de aprendizaje, conocimiento, pero más como de un compartir y de un fluir de saberes. Bien, pues nada, entremos en materia. Yo les voy a compartir cuál sería como la propuesta de trabajo, bueno, de temáticas para esta tarde. Bueno, entonces, en realidad el reto principal y la invitación máxima que les propongo esta tarde es el tema de esta sesión taller, que en este caso es mirar con nuevos ojos la pandemia en Bogotá. Yo creo que este es un asunto clave porque en este contexto de tanta información y en el que estamos hipersensibilizados frente a cualquier cantidad de estímulos sonoros en la imagen, en contenidos y demás, resulta digamos que a primera vista un poco complicado decir algo nuevo, decir algo diferente, decir algo poco convencional frente a la pandemia del COVID. Probablemente para muchos de nosotros, al escuchar esa palabra, casi que ya tengamos unos referentes mentales ahí fijos, ¿no? Entonces, tapabocas. Gel antibacterial. Una palabra, bueno, un par de palabras que parecen un oxímoron, es decir, una contradicción de significados. Distanciamiento social, ¿no? porque nosotros los seres humanos nacimos para estar en sociedad, pero entonces a uno cómo le plantean estar distanciados socialmente. Bueno, parte de todas estas realidades. Yo acá no voy a plantearles un poco como recordar o ir detrás del obvio, sino más bien intentar seguir esta máxima de vida, este postulado, esta frase maravillosa, esta idea de sentido tan afortunada que en su momento planteó el señor Marcel Proust, escritor mundialmente famoso y conocido por En busca del tiempo perdido, estos 7 tomos referentes a la memoria, la sensibilidad y demás. Él plantea una frase o pensamiento que creo que es como el camino a seguir en el contexto de este concurso y yo diría que como filosofía de vida también es muy interesante. Él plantea que el mayor viaje de descubrimiento no implica visitar nuevas tierras, sino mirar con nuevos ojos. Y justamente ese sería el propósito y la exhortación a que los invito a todas y todos en esta tarde, intentar ver con nuevos ojos todo esto que en teoría ya tenemos como de antemano interiorizado y ciertamente conocido. Y además porque finalmente es como la motivación principal que a su vez podríamos transmitir a los estudiantes para que ellos, pues bueno, se animen y sean autores y creadores en el contexto de este concurso cuando un virus cambió el mundo 2020-2021. Bien, entonces, ¿qué es lo que propongo abordar con ustedes? Fíjense, ojalá, por favor, les guste el fútbol, porque nos vamos a demorar lo mismo con partido de fútbol, 90 minutos. Aquí como no hay bar ni nada de esas cosas, entonces no vamos a ir al 95, al 98, no. 90 minutos exacticos, vamos a tener, no nos vamos a penales ni siquiera. Entonces la idea es aprovechar muy bien
este espacio que nos reúne para conversar sobre este tema, y yo les propongo que recorramos 4 etapas en este camino, en este espacio de acompañamiento esta tarde. En primer lugar, pues vamos a mencionar o destacar unas generalidades de nuestro concurso Cuando un virus cambió el mundo, 2020-2021, la vigencia actual, porque capaz que algunos de ustedes ya tengan conocimiento del concurso, seguramente sean participantes asiduos, frecuentes, o capaz que alguno de ustedes haya llegado esta tarde a esta charla por alguna invitación gentilmente aceptada y no tenga idea de pronto de la dinámica del concurso. Entonces está bueno como generar un estándar de información en lo referente al concurso para todos ustedes. En un segundo momento, básicamente lo que yo les voy a plantear son apenas, digo apenas, porque son muchas más, apenas 3 potencialidades pedagógicas referentes a la escritura de crónicas, pero mucho más amplio y mucho más universal, al papel fundamental que juega la escritura en nuestros contextos de enseñanza-aprendizaje, pues con nuestros estudiantes. Fíjense que bueno, yo hablo más directamente desde mi área, que es la literatura y la lengua castellana. Nosotros tenemos 3 pilares fundamentales: leer, lectura, escritura y oralidad, y a su vez, pues las microhabilidades del lenguaje, ¿no? Ciertamente, pues parece, digamos, algo obvio, pero digamos que hay que decirlo para ser consciente y empezar como a trabajar sobre esas realidades. Hay un énfasis mayor en la lectura, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos en el aula son más propensas a generar competencias y habilidades lectoras en los estudiantes. Y si bien es cierto, no es que no se trabajen, pero capaz que están un poco más resegadas en relación con la lectura, entonces a la escritura y a la oralidad. Entonces, por eso en este caso es importante destacar esas potencialidades pedagógicas, no solo de la elaboración de crónicas, sino un poco más allá también de la importancia y ese valor que le damos a la escritura. Yo parto de la idea, es más, de hecho, ese interés por la escritura hace que ustedes estén conectados en este momento acá, pero no está mal justamente reforzar y complementar ideas frente a ese valor y a esa importancia de la escritura. Y bueno, finalmente, las últimas 2 partes de nuestra sesión nos recordarán a algunos la edad que tenemos, ¿no? Porque seguramente si yo les hablo a ustedes de un lado A y un lado B, probablemente para las personas de ciertas edades que me estén oyendo en este momento, evocará la figura de un cassette, ¿no? Y digo de ciertas edades porque eso es lo bonito pues de este gremio docente, es bien variopinto en el tema de las edades. Uno puede ver profes de 20, de 30, de 40, 50, 60, o sea, todas las décadas de la vida puestas al papel de la enseñanza, pero claramente si yo le hablo de pronto a un profe muy joven, que capaz que nos esté oyendo en este momento, la figura en cassette puede ser algo desconocido, pero para otros seguramente no solo muy conocido, sino seguramente muy placentero el tema del cassette. Y esa figura del cassette me sirve básicamente porque me va a permitir desarrollar con ustedes en lo que en mi humilde opinión debe ser la forma de aproximación a la crónica, es decir, un lado A que corresponde a aquello que podemos ver de la crónica y un lado B a aquello que podemos hacer frente a la crónica. Bien, para que se entienda un poco mejor eso de aquello que se puede ver, o sea, el lado A de la crónica, lo que vamos a hacer en esa parte de la sesión es leer en voz alta la crónica que ganó en la última versión de nuestro concurso pues distrital de escritura, que es el que nos convoca en esta tarde. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque normalmente cuando trabajo con maestros, con colegas como ustedes, casi siempre la vara que se ponen es muy alta y por no decir inalcanzable. Es decir, es como los grandes resultados por lo general se asocian a contextos socioeconómicos específicos, a formaciones familiares e individuales bien particulares, pero yo creo que la vida nos da ejemplos constantemente de que a veces la persistencia, la disciplina sobre todo, ciertos hábitos también nos pueden encaminar a lograr productos de calidad. Y lo que más me interesa es porque la crónica que vamos a leer, que fue la que ganó en nuestra última versión de nuestro concurso, la escribió un chico de grado 10º de la localidad de Usme. Es decir, no estamos hablando de una realidad de fantasía de algún planeta lejano, estamos hablando de un colegio
común y corriente que podría ser nuestro colegio. Incluso, obviamente, ahí está la figura del docente acompañante u orientador, que en este caso podría ser cualquiera de nosotros. Es decir, combinando algunas de las estrategias e ideas que les voy a compartir en esta tarde, ustedes podrían ser los que en la siguiente cartilla o libro de nuestro concurso, en la versión 2020-2021, aparezcan al lado de su estudiante como autores, creadores de una crónica. Y en cuanto al lado B, básicamente, la idea es un poco como mostrarles los aspectos fundamentales que se consideran indispensables, bueno, para la confección de la crónica, pero también destacar como los valores, las virtudes y las fortalezas de esa crónica que ganó, pero en general de los textos que podrían considerarse como buenas crónicas. Como lo hablábamos con el compañero productor de este evento en la mañana, nuestra sociedad está muy como predispuesta a siempre señalar lo malo o a veces como a magnificar lo malo, pero cuando sucede algo bueno deberíamos también tener la misma actitud, indicar como las cosas positivas, aquellas que salieron bien, y en este sentido eso es lo que se propone, es un poco, no tanto como darles como una fórmula, una receta, porque la escritura se alimenta de creatividad y la creatividad no tiene límites, o sea, fronteras o recetas, pero sí compartir con ustedes aquellas cosas que han salido bien a otras personas y que pueden ser de utilidad para que ustedes puedan generar procesos de escritura creativa y de crónica con sus estudiantes. Bien, entonces vamos enseguida acá a hacer como esta especie de recapitulación sobre nuestro concurso. Entonces, pues nada, esta no es como una iniciativa coyuntural, nacida en el contexto de esta pandemia, que seguramente en otros escenarios han visto que se han generado, qué sé yo, muchos concursos o estrategias. No, esta es una estrategia ya consolidada en el tiempo, esta es la 15ª o la versión número 15 de este concurso, que nació en el año 2005, bueno, este es el póster oficial. Este concurso nació en el año 2005 en el marco del Acuerdo 161 emitido por el Consejo de Bogotá, y en aquel entonces el origen de este concurso y de esta iniciativa estaba con miras a honrar la memoria de Miguel de Cervantes Saavedra, pero de manera más específica de su obra Don Quijote de la Mancha, en conmemoración a los 400 años de publicación de esta obra, que en mi humilde opinión, y por supuesto siempre la recomiendo porque realmente es un libro para la vida, es la mejor obra escrita en lengua española. Capaz que sí, tengamos esas dificultades, esas barreras de acceso al lenguaje, porque estamos hablando el español de hace 400 años y demás, pero saltándolas o haciéndolas a un lado o acostumbrándose, van a encontrar una obra maravillosa. Y por supuesto me alegra mucho que este concurso sea en homenaje como a ese legado, pues, de esa gran obra de la lengua española. En fin, este concurso pues se ha mantenido consecutivamente desde el año 2005, el 2017 tuvo un valor agregado buenísimo, y es que por medio del acuerdo 679 del 2017, el mismo Consejo de Bogotá, para honrar la memoria y la obra de Gabriel García Márquez, creó la categoría Úrsula Iguarán para también, en este caso, motivar y favorecer la producción escrita de maestros escritores, de docentes escritores, que en este año, por supuesto, se mantiene. Ya tuvimos un sensacional taller dedicado a docentes escritores en la categoría de cuento, y esta es como una evaluación desde el año 2017. Acá pues ustedes ven la evolución temática del concurso en toda esta cantidad de tiempo. Homenaje a María Mercedes Carranza, 2007, una poetisa espectacular. Leer y escribir para comprender el mundo, la escuela y la ciudad educadora a través de Gabo. Y me quiero tener los últimos dos, básicamente porque la crónica que voy a leer es la ganadora de la temática 2019-2020, el Bicentenario 2 puntos, la memoria construye historia, ¿no? Es importante que tengamos el tema para poder hacer evidente los valores textuales, de estilo y demás, que tiene pues la crónica que ganó. Y 2020-2021, la que ven en color morado, pues es la versión actual de nuestro concurso, cuando un virus cambió el mundo. Bien, básicamente el propósito, y esta también sería como la línea transversal de esta iniciativa, es poder generar textos, ahí sí en las distintas tipologías textuales, que le hablen a los habitantes de la Bogotá del futuro sobre este
momento histórico tan particular y tan específico. Y bueno, como lo mencionaré más adelante, pues nosotros estamos en un momento único de la historia, y si bien es cierto, seguramente van a existir otro tipo de registros, muy seguramente van a existir ciudadanos en el futuro interesados en saber cómo pensaba el bogotano y la bogotana de la época frente a este episodio tan particular. Entonces, este concurso busca un poco generar esos espacios de reconocimiento de la realidad, de catarsis, de establecimiento de una memoria también, una mirada sociológica, varios como de los componentes que muy amablemente destacaba Luz Claudia al inicio de esta charla. Acá pues están las tipologías textuales que ha abarcado bueno, que en la actualidad están presentes en este concurso: ilustración, cuento, poesía, reseña, crónica, ensayo. Esa ha sido una apuesta muy comprometida de parte pues, de la Dirección de Educación Preescolar y Básica y por supuesto de la Secretaría de Educación, porque desde mitad de marzo se han venido realizando talleres primero a estudiantes en todas estas tipologías textuales y antecitos de Semana Santa y hasta el jueves de esta semana, talleres dirigidos a docentes también en todas estas tipologías textuales. Entonces son casi 3 semanas de formación, de refuerzo y de acompañamiento para motivar tanto a los estudiantes como ustedes los maestros a que participen pues de forma activa en este concurso. Igual, por supuesto, pues atraviesa unas distintas etapas de promoción y de acompañamiento. Nos quedan las etapas posteriores, que es la de la recepción de los trabajos, que va a ocurrir en este mes de abril. En mayo, que es la revisión de los mismos por parte del jurado calificador con su correspondiente retroalimentación. Y para el mes de julio, proyectado hacia la última semana de ese mes, está pues, programada pues, la ceremonia de premiación. Entonces, para acabar este segmento y entrar de una en materia, estos serían como recorderis, como fechas importantes y demás. Entonces, del 15 de marzo al 8 de abril, hasta este jueves, tenemos la programación en los diferentes talleres de tipologías textuales, que igual ustedes tienen los enlaces, entran por la misma ruta de acceso que han venido haciéndolo según el taller de su interés. Del 5 al 30 de abril va a estar habilitado un espacio en el sitio web www.redacademica.edu.co para que ustedes puedan inscribir y radicar los trabajos que quieran presentar en relación con cada una de las tipologías textuales de su interés. Del 3 al 31 de mayo, el jurado calificador pues, va a recibir los trabajos, va a leerlos, va a valorarlos y va a emitir unos conceptos no solo valorativos, pensando en primer, segundo y tercer lugar y demás, sino también con miras a la retroalimentación, porque lo que más interesa en esta iniciativa es el saldo pedagógico que se le deja a la ciudad, en este caso a los estudiantes que se toman con cariño ese trabajo, escribir, a los maestros que se ocupan con amor de acompañar a esos estudiantes, porque todo esto tiene mucho sentimiento, no es solo como una acción mecánica de presento algo y ya. A mí me parece que el maestro que acompaña a un chico a escribir está haciendo un acto de amor, además del acto pedagógico, está haciendo un acto de amor. Y el chico que, además del deber extraescolar, porque deberes escolares tiene todo el tiempo, pero esto es como una especie de deber extraescolar, se pone como esa intención de generar un texto para enviarlo a un concurso, también está haciendo un acto de amor definitivamente. Entonces, nada, de todas maneras, toda la información de este concurso, de esta iniciativa, está en el portal web www.redacademica.edu.co y de todas maneras, si van surgiendo preguntas frente a la dinámica del concurso y demás, pues por supuesto están todos y todas invitados a que nos escriban a través del chat y ahí pues por supuesto también les vamos a responder las preguntas. Asimismo, y porque la idea obviamente es darle este tinte local a este concurso, con eso pues obviamente lo empalmamos con la segunda parte de esta charla. Me gustaría que nos escriban desde, bueno, su nombre, su institución educativa y desde dónde nos están viendo y desde dónde nos están escuchando, un poco para empezar a saber, insisto, estos matices locales para la generación de crónicas y demás. Entonces, pues nada, me gustaría mucho que nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando y, por supuesto, bueno, a qué colegio y qué institución educativa están vinculados. Bien, entonces ahí llegamos al final como ese primer bloque o esa primera parte. Entonces la idea es, pues bueno, básicamente dar como un repaso muy rápido
de las potencialidades pedagógicas que enmarca pues el acto de la escritura y específicamente para este caso la escritura pues de crónica en el marco de ese concurso. Entonces yo lo he dividido en dos segmentos. ¿Por qué escribir crónica sobre el COVID-19 en Bogotá? Y cómo escribir crónica sobre el COVID-19 en Bogotá. Entonces yo inicialmente les doy 3 respuestas al respecto. Entonces, ¿por qué escribir crónica sobre el COVID-19 en Bogotá? Uno, como testimonio de los habitantes de la Bogotá del futuro, ya lo hemos venido recapitulando. Dos, una buena crónica es indeleble al paso del tiempo. Y número 3, la escritura crónica, y bueno, en general la escritura nos brinda una posibilidad enorme de fomento de habilidades de reflexión, investigación y crecimiento personal en los estudiantes. Pero desmenucemos una a una, ¿no? Entonces, como lo planteamos, ¿no? Entonces, inicialmente, la producción de textos escritos en el marco de este concurso nos va a posibilitar generar un testimonio de la Bogotá del futuro sobre un hecho histórico sin precedentes. Y yo sé que seguramente ustedes ya están de pronto cansados de escuchar como que la importancia del COVID y demás, pero cuando uno le mete un poco de historia a este tema del COVID, realmente uno se da cuenta que uno está ante un episodio bueno, histórico y por supuesto sin precedentes. Uno escucha a los mayores decir que todo lo que les ha tocado a los mayores que han vivido en Bogotá, desde toques de queda, estados de sitio. Los estados de sitio son una cosa de locos, pero lo eliminó la Constitución del 91, pero era una figura como que nadie puede salir ni a víveres ni nada, o sea, era un poco previniendo amotinamientos grandes, porque vivimos pues unas épocas bastante fuertes en tema, no solo de violencia en el campo, sino violencia urbana, entonces era como una medida ahí como excepcional. Pero fundamental, uno escucha a los abuelos, sobre todo, que han vivido tanto y que tienen tanta sabiduría, y todos coinciden, nunca nos tocó vivir algo así. Y tienen toda la razón, porque si uno encuentra en la historia el referente más cercano a algo así, llamémoslo así, tendríamos que ir hasta la gripe española en el año 1918, pero eran unas condiciones distintas porque se le llamó pandemia, aunque fue un episodio sanitario local, fundamentalmente en España, en Europa, pero pues por la visión del mundo que se tenía en aquel entonces, pues se tenía como esa dimensión de mundial. Es lo mismo que ocurre con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sabemos que no hubo combates en el África subsahariana o en Australia o en la Polinesia, pero por los países que tenían mayor nivel de influencia en el mundo, eran los que estaban enfrentados en esos episodios, pues por supuesto tenía como esos tintes de mundial, ¿no? Tenemos, claro, gripe española 1918, pero tenemos, fíjense, el referente más inmediato, uno se puede ir hasta la peste negra en la Edad Media, ¿no? Y a ella nos llevamos cualquier cantidad de tiempo. Nos queda, de hecho, un referente muy interesante en términos de literatura, que es el de Camerón de Giovanni Boccaccio. Incluso como experimento literario es espectacular. De hecho, es algo que incluso hoy en día yo creo que sería complicado de hacer. Y es un libro que plantea 100 cuentos escritos en 10 días. Bueno, igual la anécdota de fondo es que un grupo de hombres y mujeres se encierra en una cueva a contarse historias mientras pasa la pandemia, o en este caso, pues la peste negra. Pero tenemos, fíjense, devolvernos como 600 años atrás para ver algo así. Y si queremos irnos casi que hasta el inicio de los tiempos, en términos incluso bíblicos, pensando en la peste y las plagas del Egipto antiguo, pues estamos hablando de mucha más cantidad de tiempo. Entonces, fíjense el valor que tendría poder producir textos hoy para que la Bogotá del futuro comprenda o se haga una idea de qué es lo que nos ocurrió o estamos viviendo en este momento tan particular. Yo aquí me voy a basar en un ejemplo también y que me parece pues un referente, una anécdota muy bonita, extraída de Jorge Luis Borges, este gran escritor argentino. Nosotros pues de Borges conocemos pues muchos textos, no sé, más reconocidos, más famosos, obviamente que fueron los que le dieron como esa gran imagen literaria, como son sus cuentos, los ensayos, la poesía de ese señor es excelente. Pero no se conoce tanto un texto que ustedes pueden consultar en internet, que es su autobiografía, ¿no? El origen de esta autobiografía es el siguiente. Entonces, Borges tiene ya el reconocimiento como escritor ya de forma tardía, a los 60 años. Para a uno le parece
extraño porque uno ve, digamos, hoy en día, pues por el movimiento editorial, escritores más jóvenes ya con cierto reconocimiento, a los 30, a los 40 años, pero Borges, bueno, le tocó, entre comillas, esperar hasta los 60 años para tener algún grado de reconocimiento. Año 65, un editor en Estados Unidos lee la obra de Borges, le interesa ponerlo a circular en el mercado norteamericano, pero la cosa es que no se conoce mucho de Borges, o sea, no se sabe mucho quién es. Entonces él le dice, hombre, escribámonos una autobiografía para que la gente lo conozca. Borges pues es ciego, ya a esa altura de su vida. Entonces lo que le pareció buena idea al editor es generar una serie de entrevistas. Y él le va haciendo entrevistas y es un poco como empezarlo a botar recuerdos. Y esos recuerdos que votó se formó ese librito llamado Autobiografía. Ahí aparecen como muchas situaciones significativas de su vida. Un escenario importante es el vínculo con su padre, que de hecho es una gran influencia literaria para Borges, y de ahí es donde está extraído este fragmento que yo les cito a continuación. Entonces, básicamente, Borges cuenta que una vez su padre le decía lo siguiente. Entonces, mi padre una vez me dijo que me fijara bien en los soldados, en los uniformes, en los cuarteles, en las banderas, en las iglesias, en los sacerdotes y en las carnicerías, ya que todo eso iba a desaparecer y algún día podría contarle a mis hijos que había visto estas cosas. Y sí que tenía razón en ese momento Borges, porque bueno, obviamente él como buen escritor supo guardar del polvo del tiempo muchas cosas. Fíjense, por ejemplo, que en este caso, y eso es una práctica que me gusta hacer como este paralelismo también como entre la narrativa y lo visual, probablemente si no tuviéramos estas fotos, nadie nos creería en el futuro que algo así ocurrió en Bogotá. ¿A quién de ustedes se le ocurriría pensar que un espacio tan populoso, tan lleno de gente, como la avenida Jiménez con carrera décima, como lo vemos ahí en la esquina superior derecha, o sea, la foto que está ahí, estaría así desocupado? Es que ni siquiera en las épocas más remotas del año. Uno puede ir en Semana Santa y hay gente el 1 de enero y hay gente el 25 de diciembre y hay gente, o sea, es un espacio como que nacido para ser habitado con mucha gente, ¿no? Pero verlo así realmente impresiona. Y mucho más, por ejemplo, escenarios, digamos, de mayor magnitud, como por ejemplo esta intersección en la avenida 68 con carrera 68 o la flamante calle 26 con sus 6 carriles y demás, nadie nos creería esto de no tener ese registro gráfico. Y mucho más de no existir un registro escrito. Esa es en este caso como esa primera posibilidad. Si nosotros generamos escritura a partir de esta situación, seguramente vamos a contarle algo interesante al ciudadano de la Bogotá del futuro. Bueno, una buena crónica sobrevive al tiempo y básicamente es por las características de este género, porque este género no nos exige ser, digamos que la precisión de datos que sí exigen otros, porque aquí no estamos contando una noticia, aquí no importa saber que a las 3:08 de la tarde del martes 6 de abril está surcando un avión en el cielo de Bogotá. Para la crónica le interesaría saber quiénes viajan ahí, o cuál es el interés de sobrevolar la ciudad hasta ahora, o porque un avión que no es presidencial o del ejército lo está haciendo. Fíjense que son como unos matices ahí diferentes. Y gracias, obviamente, a las crónicas escritas en distintas épocas de la historia hemos podido conocer culturas, sociedades y demás. Fíjense que los habitantes del... Es que primer mundo, eso suena, a mí no me gusta hablar de primer mundo, pero de la Europa de aquel entonces, luego del descubrimiento o de la conquista, que me gusta más pensarlo así, de la conquista de América, año 1492, no habrían tenido una idea cercana a lo real de lo que Colón encontró, de no haber sido justamente por su diario de a bordo, que es un texto muy interesante de leer porque es como comparar esas visiones de mundo entre el indígena o colonizado y el colonizador o aventurero, que sería en este caso el europeo. Y asimismo, fíjense cómo distintas imágenes nos pueden llevar a pensar cosas, ¿no? Entonces, en este caso es ir detrás de lo que parece de pronto como obvio o en la realidad. Probablemente en otro contexto ver al habitante de calle escarbando la basura puede ser como algo normal para uno, ¿no? Lastimosamente normalizamos ciertas cosas. Nos sale callo a veces a la indiferencia o la violencia o muchas cosas, no debería ser, pero es lo que hay lastimosamente. En otro contexto uno podría decir, bueno, ya, la foto, pero fíjense que esta foto tomada el 15 de marzo del año 2020, pleno inicio de la pandemia, cuando se estaba haciendo como mucho énfasis en las medidas de higiene y demás, nos demuestra una vez más que a veces hay unas cosas para unos y otras muy pocas para muchos otros, ¿no? Uno podría
empezar como a jugar con esos extremos de la realidad tan cotidiana que tenemos en el día a día, pensándolo, por supuesto, desde una crónica. Y finalmente, dentro de las 3 potencialidades pedagógicas que inicialmente les planteo y les comparto para que nosotros tengamos en cuenta, sería el fomento del pensamiento crítico escrito. Claro, en la escuela solemos hablar siempre del pensamiento crítico, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, casi siempre lo vinculamos con acciones de la lectura, que son fantásticas, pero en complemento con la escritura de la oralidad podrían generar muchos aprendizajes más potentes con los estudiantes. Finalmente, acá en este escenario es recordarle algo que seguramente todos ya sabemos, pero que a veces se pierde de vista, y es que mediante la escritura podemos hacer tangible lo intangible o lo abstracto, podemos acortar distancias físicas, y esta que me parece fundamental y espectacular y muy pertinente para nuestro concurso de escritura es la extensión de la memoria humana, la posibilidad de escribir y que no se diluya en el tiempo. Esto tan particular que nos ha habido a todos, que nos ha costado yo creo que mucho trabajo a todos en muchas cosas, emocional, laboral, personal, hay muchas situaciones y aristas de la vida que se han visto comprometidas en este tiempo tan particular. Y fíjense, por ejemplo, cómo desde la escritura uno podría empezar a generar ciertos llamados de visión, de alerta frente a las realidades que tenemos enfrente. Esta es una foto que plantea un escenario cotidiano de cuarentena al inicio y que, bueno, tristemente vamos a tener este fin de semana que se viene en Bogotá así, igualito, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que ya desde la foto nos plantea una coordenada específica en cierto sector de la ciudad con ciertas condiciones socioeconómicas, ambientales y demás, se está viviendo la cuarentena. Y fíjense que dentro del mismo escenario del edificio hay unas maneras particulares también de vivir algo que uno cree que todos vivimos igual, pero no, no se vive todos igual. Piénsense, por ejemplo, en la gente a la que le tocó la cuarentena sola, o la gente que le tocó aislarse voluntariamente porque se enfermó y pensando en su núcleo familiar, o piénsense las familias que perdieron sus posibilidades de ingresos económicos, tantas cosas que se transformaron. Pero acá, fíjense que nada más con esta foto, medio collage, uno podría empezar a ver las posibilidades de una crónica en un mismo espacio, pero cómo se materializan de una forma tan diferente. Y aquí los invito, por ejemplo, a ver otro edificio, otro edificio con otras realidades bien particulares en otro sector de la ciudad. Fíjense que ambos se hermanan en la idea de, bueno, nos toca aislarnos, nos toca recluirnos para pasar todos una misma pandemia, pero ya empiezan a aparecer matices. Y a mí, a título personal, algo que me impactó mucho, así como a la prensa extranjera, fue el tema del trapo rojo. Fíjense que para muchos de nosotros probablemente sea un trapo rojo sea el resultado de me compré una camisa roja linda en algún momento, la usé mucho, luego se desgastó, luego la empecé a usar en casa y finalmente sirve para limpiar el mueble o la ventana. Pero en este escenario, en este contexto, ese pañuelo rojo desembocó en un grito de ayuda, en un grito de esperanza, en un grito de solidaridad entre la misma gente, ¿no? Esta foto, de hecho, que ustedes están viendo ahí, no se me va la fuente directa, pero es de un periódico europeo, o El País de España, o Le Monde de Francia, o la BBC, no me acuerdo bien de dónde. Pero fíjense el poder de un símbolo, la capacidad de trascender fronteras, como la tenemos ahí. En nuestra realidad tenemos muchos, o sea, muchos de estos símbolos también que podríamos extrapolar y llevar a cabo para generar una buena crónica. Entonces, ahí ya, de entrada, tenemos presentes esas fortalezas o potencialidades pedagógicas. Extensión de la memoria, eludir el paso del tiempo, generar el pensamiento crítico, bueno, esas que hemos repasado ahí. Ahora avancemos a un asunto que es sumamente importante y sería el cómo, que nos interesa tanto. Y en ese sentido yo les planteo 2 alternativas para resolver este interrogante. Un lado de la crónica, y es que nos acerquemos a aquello que se puede ver, y un lado de la crónica, y es aquello que podemos hacer. Pero antes de continuar, más adelante, yo quería preguntarle a Luz Claudia si vamos bien ahí, si de pronto hay algún comentario, una opinión, una sugerencia, alguna cosa que pronto nos tengas por ahí. A ver, Juan Guillermo, vamos muy bien.
hay unos saludos y en algún momento, cuando estás hablando de las fotos, de las situaciones que nos muestras, alguien plantea, ¿o sería reseña? Es la pregunta. Ok, listo. Bueno, muchas gracias al amigo o amiga Anonymous que plantea la pregunta. No, bueno, en realidad lo que yo planteé al respecto es posibilidades de acercarse a esas realidades. De hecho, más adelante, pues bueno, enseguida prácticamente, vamos a ver en qué consiste la elaboración de la crónica. De hecho, la reseña como tipología textual, pues tiene también unos marcos muy específicos. De hecho, ayer tuvimos pues el taller de reseña en la tarde. Y pues sin entrar, digamos, en que como en rivalidades con los conceptos pues de la experta ayer, yo desde mi propia experiencia vinculo más el ejercicio de la reseña con textos escritos, ¿no? Entonces, en este caso, al amigo o a la amiga que hizo la pregunta, si usted me pregunta una reseña sobre el COVID-19, entonces tendríamos que indagar sobre cuál fuente escrita podríamos hacer una reseña. Entonces, en este caso voy a hacer una reseña sobre tal libro producido en el escenario de la pandemia, o sobre el manejo escrito que la o qué sé yo, algún medio escrito como El Tiempo, El Espectador. Es decir, la reseña tiene una íntima relación con un texto escrito, algo que fue escrito. Entonces yo en la reseña plasmo mi punto de vista, mi opinión, a través obviamente de unas estrategias textuales y de escritura pues definidas. La crónica también tiene unas estrategias textuales definidas que ya las vamos a ver más adelante, pero fundamental es una relación directa con la realidad y plantea un punto de vista de la realidad de acuerdo a quien lo escribe. Esa sería como la gran, como inicialmente diferencia con la reseña. Bien, entonces avancemos. Lado de la crónica, lo que se puede ver. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver siempre de un texto? Aquello que está escrito. Porque lo que nosotros empezamos a hacer después es a interpretar los textos, ¿no? Y en esa interpretación empezamos a ahondar primero desde lo que podemos ver y luego ya a aquello que no se puede ver, pero que por supuesto influye en el sentido. Y es algo que vamos, esa misma ruta la vamos a hacer ahorita. Entonces, en este caso vamos a ir a algo que sí podemos ver y que es un texto escrito, de hecho un sensacional texto escrito, que fue el ganador de la versión anterior de nuestro concurso de crónica. A mí me gusta, bueno, y mucho más es pertinente en el escenario de esta charla, si estoy hablando de la crónica con una relación directa con la realidad, a mí me gusta traer ejemplos muy reales también. Entonces, en este caso, yo preferí tomar como ejemplo para hablar de lo que debería tener una crónica, de lo que debería ser, de lo que se podría hacer y demás, la crónica ganadora pues de nuestra última versión del concurso. De hecho, lo que ustedes están viendo en este momento es la portada de una publicación maravillosa, 150 páginas más o menos, bien diseñada, bien editada, bien diagramada, bien concebida, muy bonita, muy agradable de leer. Y en ese texto están compilados los mejores trabajos de cada una de las 7 categorías o tipologías textuales que revisamos más arriba. Y acá, pues, particularmente, pues yo, obviamente, voy a hacer énfasis en los textos ganadores de la categoría crónica, pero fundamentalmente en el texto ganador. Entonces, acá tenemos que el texto ganador, el primer puesto, lo ocupó un texto que se llama Ídolos, o titulado Ídolos. Su autor fue Cristian Stevens Barón Díaz, del grado 10º del Colegio Francisco Antonio Sea, de la localidad de Usme. Y su docente acompañante fue la maestra Sandra Milena Ramírez Gómez. El segundo puesto de este concurso de crónica, en su versión pasada, 2019-2020, lo ocupó la estudiante Sara Valentina Cortés Prieto, con el texto Heridas Abiertas en honor al Bicentenario Colombiano. Esta estudiante pertenece al grado 9º, estudia en el Colegio Ciudad de Bogotá, de la localidad de Tunjuelito, y su docente acompañante fue la maestra Carmen Pilar Mendoza Salamanca. Entonces, nada, lo que vamos a hacer en esta parte de la sesión es leer en voz alta el texto de la crónica, y una vez leamos el texto de la crónica, lo vamos a comentar, vamos un poquito como a desmenuzar en la medida en que nos dé el tiempo, y enseguida, pues por supuesto, ir a unos consejos, unos tips, unas orientaciones más de tipo práctico para que ustedes puedan orientar y dinamizar el trabajo
de sus estudiantes. Bien, entonces en este caso me voy a permitir acá, vamos a dejar de compartir esta pantalla y me van a disculpar acá un minuto. Acá vamos a darnos a la tarea de compartir. Aquí mientras está cargando el texto, entonces vamos a poner acá. Tenemos acá, ya la tenemos. Listo. En este caso, bueno, ya está cargando ahí. Esperemos un segundito a que nos cargue el texto. Listo, perfecto. Luz Claudia, ¿me confirmas ahí si ya se ve el texto, sí? Sí, señor, ya se está bien. Perfecto, listo. Entonces vamos a ajustar un poquitico acá como el tamaño. De pronto algún maestro nos quiera acompañar con la lectura. Sin embargo, pues yo la voy a realizar. Pero listo, aquí ya ajustamos como el ancho y demás. Listo. Entonces, como les mencionaba, el texto ganador es de la versión pasada. Es una crónica, una estupenda crónica, llamada Ídolos. Y su autor es el estudiante Christian Stevens Barón Díaz. La dedica a su madre, para mi madre. Y dice lo siguiente. Aquel domingo estaba despejado. El cielo azul se hacía presente y el sol se alzaba magnífico en su punto más alto. Mi madre y yo tuvimos que aplazar esta salida porque creíamos que el clima era un inconveniente. Pero aquel día, al fin, tomamos un bus que nos dejó en la parte occidental del cementerio central de Bogotá. Caminamos un poco junto a sus paredes, que, a mi parecer, poseen una de las imágenes más características del cementerio. Cruces de ladrillo dentro de un círculo blanco. Su misticismo nos llamaba desde hace ya un buen tiempo, con sus bóvedas infinitas y las inscripciones de sus panteones. La vida es sagrada. Su estructura es similar, tal vez por su gran círculo central, a la imagen que Dante implantó en su infierno. Es gigantesco. Allí se encuentra la historia de Bogotá. Hace mucho tiempo queríamos venir, y no porque precisamente tuviéramos algún familiar reposando en este misterioso lugar. Allí nos topamos con la tumba del antiguo presidente Laureano Gómez, y más adelante, como opacándolo, una especie de monumento de gran altura se alzaba imponente. Cuando estuve cerca, no se me escapó de la vista el pequeño canal de agua que al final desembocaba en una cruz. Al ver el gran prisma rectangular hecho de mármol y la inscripción en él, era imposible no reconocer al hombre de cuyos restos hoy allí descansan. Luis Carlos Galán Sarmiento, 29 de septiembre de 1943, 18 de agosto de 1989. El día en que lo asesinaron, mi madre inició su rutina diaria, levantándose muy temprano como de costumbre en el apartamento con vista a la esquina del barrio en la carrera quinta con calle 74, donde trabajaba y vivía junto con la dueña, doña Sofía, y sus dos hijos, Sandra y Fernando. Mi madre se encargaba de la limpieza. En ese año, el nuevo liberalismo hizo que la figura de Galán resplandeciera en la oscuridad en la que la violencia del narcotráfico tenía sumido al país desde comienzos de los años 80. Todo el mundo lo quería, dice mi madre al ver la inscripción, pues sus propuestas, aunque ya no las recuerde con tanta lucidez como en aquel entonces, eran muy buenas y como presidente iba a llevar al país por un rumbo próspero. En aquel año, Luis Carlos Galán figuraba primero en las encuestas presidenciales. Era el favorito de Colombia, una personalidad que parecía amigable y un rostro que, según mi madre, era atractivo. Le hicieron ganar el aprecio, incluso sin conocerlo personalmente, de todo un país que estaba perdido en la violencia. Mi madre había nacido en 1969. La poca niñez que tuvo la vivió en una vereda de Usme, llamada El Destino, junto con otras 3 hermanas. Conoció a mi padre en ese mismo lugar, un hombre proveniente de Boyacá, criado con las nociones de la guerra bipartidista. Ella, a sus 20 años,
Estaba esperando al primero de sus 3 hijos y desde hacía ya 5 años había comenzado a trabajar en casas de familia. Hoy es un misterio cómo llegó a casa doña Sofía. La amistad y el apego de estas dos mujeres, que tal vez solo tenían en común un gusto tan insustancial como lo es el de la política, perduró inclusive después de la muerte de doña Sofía en 1992. A unos cuantos metros del apartamento, cientos de gaitanistas arribaban a la plaza central del municipio de Suacha, en Cundinamarca. Ya estaba la tarima armada y los voladores de pólvora con su estruendo y explosiones alteraban a las palomas. Era un día caluroso, de fiesta. Era el viernes 18 de agosto de 1989. Cuando llegó Sandra, pasadas las 5 de la tarde, doña Sofía empezó a arreglarse para su reunión de esa noche. Iría con ella, así que se turnaron el baño para lavarse, se peinaron y calzaron tacones, que le sumaban unos cuantos centímetros más a sus verdaderas alturas. Cuando ambas estaban listas, llegó Marcos, el chofer de doña Sofía y amigo de mi madre, que las llevó en un auto gris oscuro al lugar de la reunión. Mientras esto sucedía, en la plaza de Suacha, la pirotecnia había quedado en segundo plano y el ambiente de fiesta y parranda se había intensificado. Lo que se vivía en aquella plaza era todo un carnaval. Aquel viernes, el doctor Luis Carlos Galán iba a reunirse con sus seguidores. 2 semanas antes había escapado de una tragedia en Medellín cuando la policía desactivó un carro bomba y confiscó un par de granadas y revólveres. Cuando llegó a la plaza de Suacha en su auto con sus guardaespaldas, la muchedumbre se volcó en la plaza gritando eufóricamente: ¡Ahí viene! ¡Ya viene! Eran las 7 de la noche y nadie sabía que en realidad Galán ese día se estaba reuniendo con la muerte, que los sicarios estaban esperándolo en las copas de los árboles, cerca de la gran tarima, listos para disparar. Tal como 3 años después, Armando Caicedo Garzón informaría lo sucedido aquella fatídica noche. Una hora después, a las 8 de la noche, cuando mi madre estaba acostando al niño doña Sofía, Galán se bajaba radiante y sonriente de su auto, seguido y rodeado por sus guardaespaldas. Todo el mundo quería tocarlo y estrechar su mano, como si un solo roce suyo curara toda enfermedad. El niño quedó dormido en su habitación y el doctor Galán subía a la tarima acompañado de sus guardianes, sonriente y eufórico, levantando sus brazos. Mi madre, cansada de la jornada laboral, se dirigió a la sala del apartamento. Estaba exhausta, así que se sentó. En ese momento, 3 ráfagas de disparos venidas desde abajo de la tarima azotaron la fiesta en la plaza de Suacha. El doctor Galán cayó y, empujado por su guardia, que al oír los disparos arrastró de su traje de paño negro al político favorito de Colombia, haciéndolo caer al piso de la tarima para cubrirlo, sin saber que 3 proyectiles ya lo habían impactado en el estómago y la rodilla. Con ellos también cayó muerto Julio César Peñalosa, un hombre humilde con 2 hijos y con sueños de llegar a ser alcalde de Bogotá. Una bala que se incrustó en su cabeza lo mató. 2 hombres de distintas clases sociales habían sido asesinados por la misma calaña, por la violencia que domina nuestro país. A su alrededor todo el mundo disparaba, todo el mundo gritaba. Comenzaba el tic-tac, 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 para salvar la vida del que sería el presidente de un país que lo necesitaba incluso ahora. Los demás guardaespaldas, incluido Santiago Cuervo, herido y que seguiría días después a su protegido hasta la tumba, cargaban con el cuerpo aún consciente del candidato, bajo las ráfagas de balas, la pólvora que solía todavía en la plaza. Llegaron a la avenida que bordea la plaza y Galán pedía con sus últimos respiros que lo llevaran a un hospital. ¡A Bosa! ¡Rápido, a Bosa! Gritaban quienes subían el cuerpo del candidato al auto de César Gaviria. En Bosa no había manera de que salvaran a Galán. ¡A Kennedy entonces! ¡Rápido, a Kennedy! Determinaron entonces. Kennedy quedaba en Bogotá a media hora del municipio. Mi madre veía televisión cuando un anuncio de última hora le informó lo acontecido. Sintió una de las más fuertes desilusiones que recuerda. El noticiero intentaba alertar a todos los colombianos. Nadie pensaba que Galán fuera a morir. Todos estaban seguros que viviría para gobernar y de ese entusiasmo ella se contagió. Hacía solo 2 años que había cumplido la mayoría de edad. Esa iba a ser la primera vez que tomara opinión en temas políticos. Aunque nunca le interesó lo suficiente, Galán había entusiasmado a todo el país, al igual que a ella, que con sus discursos, con su voz de tenor, con la que hacía temblar las plazas, donde esta especie de Mesías prometía la extradición a los narcotraficantes de la época.
Estaba seguro, inclusive lo sigue estando, de que Colombia, con Galán como presidente, iba a ser un mejor país, con más oportunidades para la gente humilde y mano dura con el narcotráfico. Tiempo después, mi madre aseguraría que nadie diferente a él podría llevar a cabo tales proyectos y que sus ideas eran únicas. Sin embargo, aunque no ha pasado, ella tiene fe en que alguien pueda llegar a ser tan noble como supone que él fue, pues ella mantiene una idea fija y posible tal como la dijo a su ídolo. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Ella tiene la noción que todos esos que vinieron después con ideas similares solo se aprovechan de ser copias del difunto político liberal. Tal vez por este hecho Colombia es hoy el mayor fabricante de cocaína del mundo. Tal vez por esto Colombia tiene mayor número de desaparecidos por el Estado. Tal vez por esto se piense que ya no tiene caso hacer nada y esperar a que el país se termine hundiendo, pues aquel que intenta ayudar a una población generalmente termina muerto. Ese día no siguió viendo televisión, así que no se enteró de que las mismas ideas que la cautivaron del difunto habían hecho que lo convirtieran en uno. A las 10:40 p.m. murió y como pronunció Misael Pastrana, con Galán no murió solamente el presente, sino el futuro del país. Ella dice que no sintió tristeza debido a que no era un familiar. Supongo que un sentimiento de desilusión fue el que se apoderó de ella por esos instantes, pues nada en su vida ni sus emociones fueron eternas. Lo único que ha sido eterna en ella es el amor por sus hijos. Mi madre se levantó ese sábado enmarcado con un triste cielo azul pálido. El aire se impregnó como un frío de muertos. Se podía sentir la desesperanza y la resignación. Lo primero que oyó antes de encender la estufa y empezar el matutino ritual de hacer el desayuno fueron las patrullas de policía que rodeaban la ciudad desde el atentado de la noche anterior. A lo largo del día, cuando se les permitió a los niños salir al parque y quienes no veían más tragedia que la de regresar al colegio el próximo lunes en la mañana, cuando sus madres tendrían que despertarlos y alistarlos, se fue disipando la tristeza que trajo consigo el magnicidio. Pero al atardecer la tristeza volvió a emerger cuando los niños tenían que volver a sus casas por el toque de queda y las noticias no cesaban de repetir el macabro video del incidente junto con imágenes y testimonios de sus allegados, sumado a las miles de versiones de biografías del difunto Bumangués. La ley seca cerró temprano las tiendas y reemplazó la euforia de los borrachos y canciones taberneras por sirenas de policía. Y así, con resignación, mi madre y toda Colombia siguió con su vida. Luego de dejar la tumba, ella me siguió hablando de las personalidades que se yacían en el cementerio. También sobre gente que venía al cementerio en un ritual de pedirles favores y milagros a los difuntos políticos. Ese no era nuestro caso. Luego mencionó la estatua de Galán en el Consejo, ubicada en la misma plaza en la que cobardemente lo asesinaron y que inmortalizaba al doctor Luis Carlos con su figura esbelta y determinada. Aquella figura que sigue Colombia recordando y necesitando para hacer entender a los tiranos que, hagan lo que hagan, seremos libres. En esa escultura se lo ve con el brazo levantado, como si estuviera en uno de sus discursos con los que infundió el miedo en sus enemigos de que llegara a la presidencia del país de un país que todavía lo necesita, demostrando que 40 balas no son suficientes para matar a un hombre. El no querer menospreciar el aporte que ella me hace con esta historia a mi cerrada mente de ignorancia, sumado al poco interés que le tengo a la política, puesto que todavía no llego a comprender del todo la magnitud, la importancia y el impacto que tuvo Luis Carlos Galán en mi madre, hizo que yo no le dijera que ya sabía de la existencia de dicha estatua y simplemente asentí. Bien, bueno, en este momento, pues llega ahí como al final la lectura la lectura de esta crónica, que por lo demás pues, está pues de más, dicho, tiene unos grandes valores literarios, pues en temas pues de la técnica, de la elaboración de la crónica y demás, y por ahí pues quisiera arrancar y por supuesto me gustaría leer sus comentarios al respecto, si les gustó, si no les gustó la crónica y demás. Yo voy a intentar persuadirlos pues de las grandes fortalezas que seguramente en su momento encontró el jurado para dar como ganadora a esta crónica. Y es un poco también ese intento de, volvemos a lo mismo, de que sí, seguramente hay algunas coordenadas de contexto socioeconómicas y demás que pueden influir en generar grandes textos, pero hay
cualidades que no dependen, como de los estratos y demás, para que uno pueda lograr cosas de genio y de talento y por supuesto cosas grandes. De hecho, en este momento recuerdo también otra autobiografía, además de la de Borges que les mencioné, de un gran escritor que este año está cumpliendo su centenario, y es el señor Augusto Monterroso. Él tiene una biografía preciosa que se llama Los Buscadores de Oro, y fíjense que pues, si ustedes leen esa autobiografía van a por lo menos a salir de un misterio que es bien interesante en el caso de la figura de este autor, y es que si ustedes abren un diccionario, Wikipedia, Google y demás, entonces lo primero que ustedes van a encontrar es Augusto Monterroso, escritor guatemalteco, nacido en Tegucigalpa. Tegucigalpa es la capital de Honduras. Entonces, no sé, bueno, ¿cómo pasó esto aquí? Esa es una respuesta que encuentran ahí. Pero también en ese texto de Los Buscadores de Oro, su autobiografía, él hace un par de menciones y referencias muy importantes frente al tema que yo estoy abordando, y obviamente en primera persona, en voz propia. Él nació en una familia muy humilde, de escasos recursos, eran, si no estoy mal, 7, 8 hijos, entonces dinero para libros no había, capaz que educarse o tener una buena educación, capaz que no, pero fue un hombre que adquirió unos hábitos, una disciplina, un rigor, y supo aprovechar las cosas que sí podía tener como a su alcance. Una fundamental fue la biblioteca. Él ha sido visitante de bibliotecas públicas, y de hecho, cuando él habla de la Biblioteca Nacional, pero de Guatemala, a la par de nuestra Biblioteca Nacional de Colombia, aquí ubicada en el centro, él se refería a esa biblioteca como una biblioteca tan pobre, que solo tenía buenos libros, ¿no? Entonces, en este caso, esta habilidad a veces también de ser buen seleccionador, como lo que uno encuentra. Pero también hay una anécdota muy bonita, una figura importante, y es que él menciona que el talento puede nacer a la par de, el talento puede nacer al lado de la cabecera de un rey, como al lado de una mata de plátano, en cualquier parte. Lo que hace la diferencia es como la perseverancia, el cuidado y el empeño que uno haga para que ese talento pueda llegar a generar algún día un fruto o una cosecha. Y yo estoy seguro que cuando ustedes les plantean a sus estudiantes, a los chicos por ustedes, acompañados y dirigidos, un ejercicio creativo de esta naturaleza como escribir una crónica, la gran mayoría les va a decir sí. Más allá, y básicamente porque es como uno se los plantee. En este caso es un ejercicio creativo, sugestivo y demás. ¿Qué ocurre con la mayoría de ellos? Al menos por mi experiencia de trabajo con estudiantes adolescentes, que la gasolina se acaba a mitad de camino, o los problemas hacen que puedan llegar apenas hasta mitad de camino. Y ahí es donde la figura de un docente acompañante, de un docente que motive, que esté pendiente como el trasegar de su estudiante, puede hacer la diferencia. Y estoy seguro que en el caso de Cristian, el autor de Ídolos, su maestra Sandra Milena estuvo ahí, porque aunque lo que mencionaba al inicio, aunque él sea el autor del texto, no lo produjo solo, seguramente recibió como el apoyo de muchas personas, y eso es algo que es muy evidente, de hecho, en su texto, que lo reunimos inicialmente pues en estas 5 grandes cualidades o aspectos esenciales que es bueno que tengan presente en cualquier crónica, y que acá son muy evidentes. Arranquemos pues por el título, ¿no? Entonces, en este caso, el título, bueno, acá de esta crónica de hilos, podríamos afirmar que es sencillo y contundente. Y yo quiero llamar también la atención pues, sobre el valor de un título, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en 100 años de soledad, el título original iba a ser La Casa, que era como el título que le sonaba a García Márquez. Afortunadamente se encontró con algún editor o de pronto reflexionó mejor frente al tema del título y le dio pues el cambio que conocemos hoy, 100 años de soledad. Iba a tener la misma historia, pero se iba a llamar La Casa, y probablemente no habría tenido el mismo impacto. Yo creo que bueno, además de lo increíble de esa historia, 100 años de soledad, a uno inicialmente le parece como una especie de maldición, y a veces como por el morbo de saber por qué alguien puede estar tan maldito para estar 100 años solo, da como la curiosidad o el interés de leerla. El título es como ese primer, como gancho y sugestivo frente a la historia. Y por supuesto que a partir de ahí se empieza a generar pues, la recordación, que es algo que a uno le interesa mucho frente a textos, y bueno, por supuesto, pensando en la naturaleza de lo que es una crónica, ¿no? Que hablamos como de una buena crónica, como algo indeleble al paso del tiempo.
cuando comentaba con otras personas sobre esta crónica en particular que les acabo de leer, para mí fue muy fácil hacer referencia inicialmente a ella por el título, porque es como algo que no se olvida y me pasó desde la primera vez, Ídolos. Un título realmente muy bien puesto, también para que se den cuenta que no necesariamente esos títulos, no sé, como largos que a veces como que intentan captar la atención del lector, son tan contundentes. A veces así sea una palabra, pero bien dicha o en el lugar que es supremamente contundente. La entrada, que básicamente es lo que en el contexto de la crónica se conocería como el primer párrafo. Fíjense que en la elaboración de este primer párrafo de este texto, de entrada ya hubo como un gusto innato a yo quiero saber más. Y eso es lo que debería lograr un buen primer párrafo en la crónica. Invitar al lector a que se antoje de qué más puede haber ahí más adelante. Yo le complemento algo ahí, bueno, este primer párrafo fue espectacular, pero le complemento algo que solía decir Edgar Allan Poe, bueno, este gran autor de cuentos norteamericano, y él hablaba del efecto único, es decir, que el párrafo final debe ser como una especie de knockout, hay un puño ahí salvaje en la cara que uno le dije como, uy, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y a la par, yo me atrevo a recomendar que casi tan importante como ese primer párrafo es el final, sobre todo porque muchas veces como lectores nosotros volvemos más, es como al final, es decir, a eso último que se leyó de ese libro con el que estuvimos un buen tiempo, o una historia, o un relato, o lo que sea. Y ambos los cumple. Fíjense que este chico, este joven, mejor, bueno, chico, este joven, sí que nos transportó en el tiempo. Y hizo un uso muy adecuado de los elementos con los que contaba mano. Quise leerlo también porque es que, claro, cuando ustedes revisan ahorita las bases de este concurso, dicen 5 páginas, ¿será que en 5 páginas sí se puede escribir algo de calidad? Miren, esto está en 5 páginas y tiene pues toda la calidad del mundo. Es realmente muy increíble porque es también saber... que lo voy a mencionar más adelante, una especie de economía del lenguaje, o sea, cómo saber usar la palabra precisa, exacta, y bueno, los siguientes elementos que están acá en complemento, como por ejemplo la voz. A mí me encanta la lectura en voz alta, de hecho es una de las cosas que más disfruto, lo suelo hacer en mis talleres, en bueno, los espacios laborales donde he estado con estudiantes en la biblioteca pública, porque es prestarle un poco y un rato mi voz al texto, ¿no? Cuando un texto está bien escrito se deja leer fácil en voz alta, eso sí, vayan a la fija con eso. Y de hecho en mi caso lo dije yo, fui consciente de eso alguna vez leyendo algo de Daniel Samper Pizano, este gran cronista y periodista colombiano. Él decía que cuando uno tuviera dudas frente a la elaboración de un texto, o sea, como que uno decía dónde poner una coma, un punto, esas cosas, el mejor consejo que él daba era leer el texto en voz alta. Y cuando uno empezara no sé, como a bloquearse, a ir a donde de pronto tenía que hacer algo, o cambiar el orden de la palabra, o el punto, o la coma y demás. Pero cuando un texto está bien escrito, eso fluye solito. Y se dieron cuenta que en este caso fluyó muy bien el texto. En cuanto al tema, obviamente, de la voz narrativa, que tiene mucho que ver como con ese fluir, es evidente la perspectiva del chico. Uno siente que está recorriendo de la mano, tomadito de la mano de la voz del estudiante, ese texto que estamos leyendo ahí. Lo que es más increíble es esa capacidad de con las palabras que usa, con los recursos que vinculó, la voz de su mamá, la voz del noticiero, la voz de doña Sofía, bueno, todo ese como juego de voces ahí nos logró transportar 30 años en el tiempo. Y hoy, de hecho, eso es tan complicado porque, como lo mencionaba al inicio, tan hipersensibilizados por la cantidad de información que consumimos a diario, es difícil que algo nos conmueva y que nos transporte de esta manera. O sea, con la escritora de este chico yo sentía ahí cerquita las ráfagas de los disparos, sentí como la voz de agonía de Galán, sentí como ese suspiro ahí de desilusión de la mamá, o sea, ese manejo de su propia voz y de las otras voces que le ayudan a contar la historia fue una cosa impresionante y los invito y las invito a que me cuenten si tienen percepciones parecidas a la mía frente al análisis que estamos haciendo de esta crónica. Juan Guillermo, discúlpame, ¿Sí? precisamente hay un comentario, nos plantea un participante, dice una interlocución muy interesante y la crónica transporta. Usted como lector nos transmite la pasión de ese momento que a todos y todas de alguna manera nos tocó.
Uy, bueno, honor que me hace ese comentario Anonymous. Me encantaría que Anonymous nos diga desde dónde escuchó esta maravillosa crónica y desde dónde está sintonizado con nosotros en este momento. Gracias, gracias ahí. Ya me hizo como sonrojar, como dijo el amigo productor esta mañana. Ahí se hace lo que se puede. Eh, los dos aspectos finales, ¿no? Pues por ahora, ¿no? Por eso hablemos como aspectos esenciales, al menos estos 5, porque es que uno, insisto, podría como seguir desmenuzando más cosas de valor de esta crónica que leímos. La inmersión, y ese es un factor clave. Entonces, en este caso, la inmersión en una crónica se traduce en el nivel de profundidad con el que yo puedo abordar el tema y, por supuesto, la calidad de la investigación que yo hago al respecto. No nos llamemos a engaños. Acá hay un nivel de inversión importante, básicamente por lo que acaba de mencionar. Ese estudiante nos transportó de la mano 30 años atrás, nos situó en la plaza de Soacha, pero también en el cementerio central, pero también en la casa de su mamá. Evidentemente, el chico se metió en la historia, pero también, obviamente, en la labor investigativa que hizo. Es clarísimo que tuvo que haber acudido a fuentes escritas, documentales, seguramente leyó algún periódico de la época, escuchó relatos, su mamá y otras personas, se vinculó con otras tecnologías, estoy seguro que por lo menos vio en YouTube por lo menos unas 5 veces escenas del asesinato de Galán desde distintos ángulos, probablemente, de pronto testimonios desconocidos, o sea, realmente la labor de investigación de este chico que lleva a que la crónica tenga un nivel de inmersión y de profundidad importante, es bastante admirable. O sea, aquí nos caña al inicio diciendo de tomé un bus y fue al cementerio central y se me ocurrió todo eso. Pero eso es un gancho, ¿no? O sea, es como uno dice, se bajó del bus y bueno, ¿qué pasó después? Pero lo que uno puede ver en la crónica después de leerla, y es lo que estamos acá como desmenuzando, es que claramente hubo un nivel de investigación importante y que es algo que voy a mencionar pues ya casi al final de nuestra charla, y es que hay una realidad que es cierta y es del 100% de la información que nosotros conseguimos para una crónica, casi siempre podemos ofrecer al lector apenas el 5%. Entonces, en este caso hay que investigar mucho y luego, como lo va a mencionar más adelante, seleccionar y saber depurar bien para que el lector se lleve pues como una buena impresión de lo que le estamos ofreciendo. Pero fundamental es, o sea, yo quiero, y fíjense una realidad acá también, yo quiero un texto profundo, entonces tengo que investigar mucho. Los textos profundos no son esos que a uno le han hecho creer necesariamente que son largos y densos, no. La profundidad usted la puede encontrar también sabiendo cómo manejar los recursos que tiene a mano. Y este texto de 5 páginas ciertamente es bien profundo. Y finalmente, bueno, el tema de la originalidad, que es clave, pues obviamente en cualquier concurso, en cualquier escenario de la vida. Y acá yo quiero destacar como un tema, entre comillas, gastado, nos lo presenta con un enfoque nuevo. Y yo creo que la verdad fue como yo creo que cuando este chico va y busca a la maestra y le dice, profe, va a presentar un texto del concurso de crónica del distrito del Bicentenario y lo va a hacer sobre Luis Carlos Galán, yo creo que lo primero que dijo la profesora es como, ¿y será que sí? ¿Está convencido? Porque ha sido una de las figuras políticas recientes de Colombia las que más se ha hablado. Entonces uno dice, ¿qué nuevo voy a poder decir yo sobre ese personaje? Entonces ahí es donde seguramente ella como acompañante le ayuda al estudiante a darle la vuelta de tuerca y decir, mira, pero pronto puedes reconstruir testimonios de tu familia, o de pronto podrías imaginarte en tu mente cómo fue que pasó en Soacha, bueno, es decir, la labor que finalmente hace un docente acompañante orientador, que es la invitación que les hemos extendido durante toda esta tarde, pues en función de sus estudiantes. Y finalmente, bueno, en estos minuticos finales que nos quedan dos como pautas metodológicas, tips y de procedimientos para que ustedes puedan encaminar y enfocar el trabajo con sus estudiantes. En primer lugar, ser conscientes que en este caso, pues la elaboración de la crónica hace parte de un proceso, ¿no? Eh, yo más fiel pegado a una frase, bueno, en este momento se me va, que autor la dice, probablemente Flaubert, porque el tipo era así como enfermo excesivo con el tema de la escritura, él refería a un 1% inspiración, 99% expiración. Entonces, creía obviamente en la fuerza de las ideas, los sentimientos y demás, pero también en la importancia de organizar el trabajo y un trabajo pues constante y de perseverancia. Inicialmente nosotros tendremos estas 5 como etapas de este proceso. Ustedes muy amablemente podrían tomarle una foto ahí a la pantalla para que lo tengan ahí como presente.
tenemos 5 como etapas ahí principales. Inicialmente, cómo se nos ocurren las ideas, y que yo creo que es como esa primera gran barrera que tenemos con los estudiantes. Muchos de ellos nos dicen, más allá como de pronto las dificultades de escritura, es como, no tengo ideas, o no se me ocurre dónde pueda sacar una idea para una crónica, ¿no? Eh, y les soy sincero, para mí es más fácil resolver ciertas cuestiones de escritura, no sé, de ortografía, semántica, sintaxis y demás, pero el tema de las ideas es un poco más complicado. ¿De dónde empieza uno a partir? Acá algunas ideas. En este caso, más allá que pronto busquen una noticia, busquen más bien es como una historia que haya detrás de esa noticia. Entonces, por ejemplo, aquí el caso es perfecto. La noticia fue el asesinato de Galán, pero la historia puede ser como la vivió, en este caso, la mamá del estudiante o el estudiante o alguien cercano. Y esa historia idealmente debe combinar asombro y cierta sensibilidad de parte del autor, porque honor que me hizo la persona que comentó ahorita, digamos que yo intenté transmitirles esa emoción del texto, pero en última la crónica va a transmitir la emoción del texto del autor. Siempre vamos a ver la realidad que nos va a mostrar el autor del texto. Entonces, en este caso es clave que de entrada a él le guste y lo conmueva la sombra lo que le va a mostrar al lector. En cuanto a la elección del tema, que sería como ese segundo paso, pues 3 grandes posibilidades, pues la creatividad no tiene límites. Algunos se pueden ir por la curiosidad, otros por la pasión. Está el instinto, me gusta porque es como una especie de olfato a veces, y ese olfato funciona a veces, y lo tienen los grandes genios, y es encontrar oportunidades donde no se ven a simple vista. Sea por curiosidad, sea por pasión, o sea por instinto, es clave que antes de que el estudiante salga a la calle a investigar, a consultar sus fuentes, tenga claro desde dónde quiere apuntarle a contar la historia. Aquí es re evidente que el interés principal era reconstruir la figura de Galán, por eso es el gran ídolo, a partir pues de las diferentes fuentes que pudo consultar él, su mamá, YouTube, testimonios de otras personas, sus propias impresiones. De hecho, al final es genial porque uno dice, este chico debe ser como el más galanista del mundo, y al final dice, no, a mí la política no me importa, pero sé que es un tipo importante. Entonces también es como jugar ahí a descolocar también, y decir, reconozco que el tipo es muy importante y por eso me animé a todo este proceso. El reporteo, entonces, pues fundamental ya en campo, documentarse lo suficiente de manera previa. Supongamos que, no sé, mi interés sea enfocar cómo le tocó la pandemia del COVID-19 a un habitante de calle, pues yo no puedo llegar a conocer la realidad del habitante de calle. Ya en el momento de la entrevista yo tengo que leer, consultar como otras fuentes para llegar yo con criterios, y eso es como una cosa importantísima. Y también, por supuesto, esa capacidad de ser buen observador y sumergirse sin prejuicios en la realidad. Eso es fundamental. Si yo llego con etiquetas a ver la realidad, pues claramente no voy a poder descubrir o encontrar algo nuevo que ofrecerle al lector. En cuanto a la selección del material, lo que les mencionaba, de todo lo que se recoge, solo el 5% llega al lector. Y este siguiente consejo, que es súper clave, importante, es escribir pensando en la historia y no en las bases del concurso. Me explico, ¿no? Entonces, a uno, fíjense cómo funciona el pensamiento humano. A uno le dicen, el concurso tiene un límite máximo de 5 páginas. Entonces, inconscientemente uno piensa en producir solo 5 páginas. Pero a veces pensar así limita el pensamiento. ¿Qué aconsejaría yo? Yo escribo toda la historia que corresponda, si salen 10 páginas, si salen 9, si salen 15, bueno, la cantidad de páginas que salga, y si me piden que haga 5, entonces yo edito, ¿no? Entonces, y seguramente yo vuelvo a leer el texto y digo, uy, bueno, tal vez esta frase no funcione, o tal vez esta idea ya no aplique, pero lo importante es cómo escribir más en función de la historia y no en función de las bases del concurso, que la historia fluya por sí misma. Y también empezar a escribir una vez se termina el trabajo en la calle, porque suele pasar, bueno, los seres humanos somos muy impresionables, entonces un día nos conmovió una cosa, otro día otra, y si yo estoy como en esa función de estar reescribiendo cada cosa que me impresiona, nunca voy a acabar de escribir un texto. Entonces, fundamental poner como una fecha límite, decir hasta hoy consulto fuentes y demás, y de tal fecha a tal fecha me pongo a escribir. Y ya en cuanto a consejos de escritura, que es con lo que nos despedimos esta tarde, pues tenemos algunos aportes. Idealmente combinar 2 tiempos narrativos, en este caso fue muy claro con el chico, pasado y presente, ese flashback, ese ir adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, adelante, atrás, hace que esto sea más dinámico y que no sea tan predecible ni para el lector, ni para el jurado, ni para nadie que se acerque al texto. Y además porque ni siquiera la vida misma es así lineal como uno cree, es difícil ir como en esa sola línea recta,
Es más, fíjense que los electrocardiogramas nos enseñan eso. La vida solo tiene como esa línea recta ya cuando se muere, pero la vida es como ese sube y baja que justamente muestran los electrocardiogramas. Cada frase debe aportar información y mucho más cuando tenemos, entre comillas, poca extensión. Entonces es importante que cada frase me esté contando algo, que esté como bien enlazada. Y fundamental intentar releer el texto al menos una vez antes de enviar la versión definitiva, ¿no? Porque muchas veces, obviamente, a veces por escribir en caliente, cerca de la fecha de límite del concurso, se puede ir alguna cosa de la que de pronto uno se arrepiente, pero en la relectura seguramente uno se quita el arrepentimiento. Y finalmente, bueno, acá en estos 2 minuticos y ya le doy paso a Luz Claudia para cerrar nuestra sesión, tenemos unas ideas para arrancar o para enfocar desde el inicio o arrancar la producción de la crónica, que son básicamente elementos que tienen pues casi todos los textos narrativos, corresponde a un qué, un quién, un dónde, un cuándo y un cómo. En el caso del qué, este sí es pajaritable, nuestra intención es narrar a la Bogotá del futuro de la actual pandemia, pero claro que ahí hay como un matiz relacionado con la localidad. Entonces, en este caso, contémosle a la Bogotá o a los habitantes de la Bosa del futuro cómo fue la pandemia hoy, pero ese es, digamos, como el que es como algo que está ya pues, ahí definido. El quién, en este caso, es, fíjense, el punto de vista es donde lo voy a enfocar, se hace la situación de un familiar, de un amigo, de un conocido del barrio, puede ser incluso mi propia situación, pero ojo, el texto, aunque tiene la crónica, aunque tiene algunas licencias de hablar en primera persona, no puede ser tan enfocada en mí porque la crónica por lo general recaba hechos, claro, miradas particulares, pero en función de hechos de interés general. Probablemente a mí no me interese mucho saber que fulanito de tal, del barrio tal en San Cristóbal le ocurrió en la crónica. Me interesaría más bien que él, desde esa mirada particular, me muestre ese hecho general de la crónica, que es una cosa totalmente diferente. En cuanto al dónde, pues en este caso es la dimensión espacial, que puede ser ubicada en mi localidad o haciéndole seguimiento a una actividad económica, el ejemplo que ponía esta mañana. Entonces, en este caso, un mismo local en el Restrepo que hace un año era de zapatos, a los 6 meses se tuvo transformado en restaurante y hoy es de pronto un lote baldío. Esa puede ser como de los estragos o la influencia de la pandemia en este tiempo, o en mi colegio, que resultaría muy interesante ver cómo las dinámicas se transformaron. Hay muchos que sufrimos rupturas, entonces como de, no sé, amistades en el colegio o mis dinámicas de clase y demás. Eso bien valdría la pena también ser contado en un texto de crónica. En cuanto al cuándo, es la dimensión temporal, es el espacio de tiempo que yo voy a vincular ahí para la escritura de la crónica, que bien puede ser el balance de un año de alguna de las situaciones que he mencionado antes o cómo ha evolucionado algún hecho. Y el cómo, que es pues, la gran invitación de este concurso, es que nos muestren a los bogotanos de ahora y a los bogotanos del futuro y a los bogotanos de ahora, cómo cambió mi realidad el virus. Eso es ahí importantísimo. Entonces, pues nada, fíjense que ya estamos llegando al final de este partido de 90 minutos. Entonces, les agradezco muchísimo pues, su atenta escucha. Le va a ceder un segundo la palabra a Luz Claudia por si de pronto nos quiere ella complementar o aportar algo. Juan Guillermo, pues yo creo que ya todo está dicho en relación con estas claves y estos elementos importantísimos que nos diste para la escritura de una crónica. En el chat coloqué el link del sitio del concurso de Red Académica. Allí está toda la información, como lo dije en un comienzo, sobre el concurso, su dinámica, la temática, las condiciones para la presentación de los escritos. A ver, yo les comento en todo caso. Porque obviamente hay unos elementos que hay que tener en cuenta, entonces en la parte que dice allí de cómo participar, pues ustedes encuentran todas las condiciones para la presentación
de ese escrito, y en particular para crónica, pues se plantea que debe ser presentado en hoja tamaño carta, máximo 5 páginas, escritas en Word, letra Arial 12, espacio 1.5, y les recuerdo que esta tipología está invitando a estudiantes desde grado octavo hasta grado 11º. Entonces allí en la página, pues como les digo, pueden encontrar absolutamente todas las condiciones y toda la orientación que necesitan para participar en el concurso. Eso sí, recordando que no solamente este ejercicio que hacemos para los talleres nos interesa en relación con la participación en el concurso, sino en general pues para la construcción pues de una escritura que nos permita realmente, como les decía en un comienzo, crearnos como individuos, como ciudadanos, como personas capaces de leer una realidad y también poderla transmitir, ¿no? Que es lo que creo pues que nos planteaste durante todo el taller, Juan Guillermo. Entonces pues solo me queda darte las gracias a ti y a Andrea, que nos acompañó en la parte técnica detrás de cámaras, como dices tú. Nos están diciendo que muchas gracias por el taller, que muy claro e inspirador. Entonces, pues yo te reitero el agradecimiento, Juan Guillermo, y la invitación a todos para que acompañen el proceso de sus estudiantes y nos puedan realmente motivarlos a ellos para que participen en el concurso. Ok, bueno, pues de nuevo entonces muchas gracias, por supuesto también Andrea por su apoyo en este espacio, bueno, Luz Claudia, Ángela y bueno, todas las personas que hacen posible que se haya dado este encuentro en esta tarde. Entonces pues bueno, de mi parte me despido, muchas gracias a todos por sus saludos y por sus comentarios en el chat. Ojalá que puedan de verdad acompañar a sus estudiantes, motivarlos a que participen. Un triunfo de un estudiante es un triunfo también de un docente, eso sí, ténganlo como muy presente. Y nada, hasta una futura oportunidad, una feliz tarde para todos. Buenas tardes, descansen.